Y esto se debe a que también tiene personajes de notable trayectoria que el día de hoy vamos a conocer y mencionar. Vamos de esta manera, ya con el permiso del señor director de la Dirección de Sociedad de Cultura y también del público asistente, a darles a ustedes la bienvenida para inmediatamente proceder con la ceremonia de la presentación, pero antes nos permiten también servicio público a llamar al director de la Dirección de Concentrada de Cultura de Ancas, el arqueólogo Luis Miguel Escobar Gamboa, que ya está con nosotros. Fuerte voto de aplausos. Te presentamos en una noche cultural hoy viernes, precisamente que se desarrolla aquí en el auditorio este evento de la presentación del libro. Seguidamente hacemos también el llamado a la profesora Violeta Ardila Espuma, por favor, para que tenga la amabilidad de acompañarnos en la mesa de honor. Los aplausos del público de reconocimiento a la trayectoria de la ilustre escritora y docente. De igual manera también hacemos un llamado al reconocido escritor y docente Edgar Alberto Noravera Figueroa, que se encuentra con nosotros para darse a la noche de la presentación del libro San Pascal y el de Muy bien, dicho esto entonces, ya con las autoridades, nuevamente reiterando el agradecimiento. Estamos también del aniversario del Museo Junta de 90 años. Hay diversas actividades. Y como es nuestra forma, está también el autor de la obra, Lord Edgar Valverde García, aquí vamos a tributarle nuestro reconocimiento para que también nos acompañe en la mesa de honor, que es el autor de esta obra, que en la noche de hoy se va a presentar y comunicar al público externo. Muy bien. Ya completada la mesa de honor, no nos queda más que dar inicio a este acto cultural, por supuesto literario. Vamos a pedir, como todos buenos peruanos, a podernos servir para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional como corresponde a eventos de esa naturaleza aquí en el auditorio de la Dirección de Concentrada de Cultura. Como ustedes nos acompañan también el equipo de sonido. Somos libres, seramos, por siempre seamos, por siempre, mantener su luz de sol, que guardemos al voto solemne, que la patria de eterno legó, que guardemos al voto solemne, que la patria de eterno legó, que guardemos al voto solemne, que la patria de eterno legó, que en sus siglos Andes sostenga la bandera tricolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos a Dios de Jacob, que rendimos a Dios de Jacob, a Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre, y ante niegue sus luces de sol, que batemos al voto solemne. Tomamos asiento, nos ha salido mejor el himno que con el fondo musical. Bien, eso es patriotismo, y los de Pampas Grandes nos demuestran que cuando hay amor a la tierra, a la patria,
precisamente se rinde el homenaje con este himno patrio. A continuación, y siguiendo el programa establecido para esta noche de gala, tendremos palabras de bienvenida a cargo del arqueólogo Luis Guineo Escobar Gamboa en su calidad de director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. Tenemos el micrófono, señor director, estamos listos y aptos para escuchar las palabras de bienvenida de su persona. Muchas gracias, estimado Edgar, estimado profesor Edgar Valverde García, estimada profesora Violeta Ardiles, estimado profesor Edgar Buena, estimado público que nos acompaña el día de hoy, trasladar los saludos a nombre del Ministerio de Cultura y de todos los equipos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ancash. En esta oportunidad nos convoca el profesor Edgar Valverde con motivo de presentarnos su trabajo de investigación dedicado al distrito de Pampas Grande, a su historia. Y en tiempos del siglo XXI de la globalización, una globalización que es homogeneizante también, resulta valioso y relevante poder descubrir y que creen este tipo de publicaciones de historiografía que nos permite trasladarnos a un distrito como Pampas Grandes a recorrer su historia, pero también a hacer memoria. Memoria e historia que son importantes como mecanismos también de resistencia de la globalización, a no perder finalmente nuestra identidad. Una identidad que a veces por el tiempo es socavada y que se va perdiendo. Nuevamente, desde la dirección, agradecerle al profesor Edgar por este trabajo y a los autores y a los comentaristas que nos acompañan el día de hoy y a ustedes, estimado público. Muchas gracias. Gracias a la Dirección Central de Cultura de Ancash. Esta noche queremos rendir tributo y homenaje a un distrito que es parte de la provincia de Huaraz. Hace poco en la enciclopedia de la provincia de Huaraz se ha justamente editado distrito por distrito. Sin embargo, todavía no es, digamos, muy visible la presencia de muchos de los distritos, sobre todo en cuanto se refiere a la fiesta de creación y también de su aniversario. Debemos hacer en este sentido una observancia en relación a lo que ya se ha avanzado, porque esa producción, el segundo tomo de la enciclopedia de Huaraz, trae importantes aportes de cada uno de los distritos. Sin embargo, también es necesario destacar que gracias al esfuerzo, la dedicación, la investigación del profesor Edgar Valverde ha sido posible mostrar el día de hoy un libro que rescata no solamente la historia a través del tiempo de Pampas Grandes, sino también de quienes han sido los forjadores, los grandes personajes que le han dado lustre a este importante distrito perteneciente a la provincia de Huaraz. Es por ello que en esta noche queremos también resaltar ese esfuerzo de la producción. Pero para conocer con mayor detalle y conocimiento, vamos a tener también el comentario crítico del libro a cargo de la docente, una también natural, una personaje, escritora reconocida del mismo distrito, la profesora Violeta Ardiles. Vamos a pedirle a ella y darle también fuerte voto de aplausos por ser la rica representante de este distrito relevante, pero es historia de nuestra personal. Profesora Ardiles, nos escuchamos adelante. Muchas gracias. Buenas noches, dignos puntos de la mesa, hermanos y familiares de Edgar y a toda la gente culta que está presente en este auditorio. Los que navegamos en el mundo de la cultura ya sabemos que este es un campo muy grande. Esta sala debería estar llena de gente de Pampas Grandes, de Cajamarquilla, de Huanchayo. Porque hablando de esta carretera que va de Yupas hasta Culebra, según el proyecto, nos atañe a todos los de las congregaciones de esa época. Les puedo felicitando a nuestro escritor, un maestro acucioso que ha tenido
El profesor Edgar Rafael Valverde García escribe este libro y en las primeras partes de este mismo libro el autor consigna hechos históricos desde la época prehispánica pasando por las diferentes etapas de nuestra historia y trata someramente sobre los vestigios, acontecimientos, personajes, etc., que es necesario conocer para saber de dónde venimos y qué nos toca hacer. Para escribir este libro, que realmente ha sintetizado de una manera excelente, ha resumido la historia, ha tenido que investigar, leer, consultar numerosos libros, porque hacer historia no es agarrar un libro y copiárselo y decir que hice historia, es investigar más que nada. Y eso lo ha hecho Edgar por muchos tiempos, por muchos años, días y horas que le han llevado y le han quitado quizá hasta su sueño. Y nos entrega un compendio fácil de entender, y es nuestro deber retribuirle leyendo este libro para nutrirnos de historia y encontrar entre sus líneas quizá el nombre de algún familiar, de algún abuelo, de algún padre, de alguna madre, porque también las mujeres colaboramos en formar la historia, en hacer la historia de nuestros pueblos. Leer la parte histórica de este libro se los dejo a ustedes. Hay que leer. A ver, que me escucha siempre, dirá, ya va a empezar Violeta, hay que leer. Pero hay que leer para ejercitar la memoria, para meditar, para pensar, para no robarle las ideas a otros. Hay que expresarse, hay que hablar bien. Así que seguiré incidiendo en ustedes también sobre la lectura. Por eso digo, leer la parte histórica se los dejo a ustedes. Hoy saldrán cada uno de ustedes con su libro, y yo sé que casi van a amanecer leyendo hasta encontrar el nombre de algún pariente suyo, porque este libro menciona a varios. Entonces, esta parte histórica se lo dejo a ustedes. Solo me ocuparé someramente de lo que nos cuenta el protagonista más importante de esta historia, el profesor Porfirio Valverde Reinante, que fue alcalde de nuestro Pampas Grande y que completó la construcción de la carretera de integración y unas pruebas. Muchos estarán diciendo, los que no son de Pampas Grande, nunca escuchamos universidades. Este es un proyecto famoso que cuando yo era niña ya lo escuchaba hablar. Todos nuestros distritos, todos nuestros pueblos, por años soñaron con contar con vías de comunicación, y Pampas Grande no ha sido la excepción. También quiso tener su carretera para procurar a sus hijos un mejor futuro, que no sufrieran tanto trasladándose y ellos mismos también por las necesidades, por el estudio. Y este proyecto de nuestra carretera más grande se concreta durante el gobierno municipal de don Porfirio Valverde Reinante. Pero también empezó todo con don Manuel Valverde Alegre, que formó las primeras instituciones que reclamaron, gestionaron para que se construya la carretera. Pero en la década del 60 del siglo pasado, don Gustavo Castillo Ardiles, presidente de la Sociedad Progreso Pampas Grande en Huaraz, consiguió la aprobación y apoyo del jefe departamental de Caminos de Ancash, el ingeniero José Vera, que ordena el viaje del ingeniero Cruz para llevar a cabo el trazo oficial de la soñada carretera de integración. Y así hay muchos datos
datos sumamente importantes que ustedes tienen que leer. Hace día que yo se los resuma y ustedes guarden eso nomás. Tienen que leer, de modo que casi les voy a decir muy poco, solo estoy encendiendo la llamita para que les ilumine y ustedes puedan leer. Pasaron muchas cosas hasta que el 18 de marzo de 1970, don Porfirio Valverde es nombrado alcalde del distrito de Pampas Grande y él aún ejercía la docencia, aún estaba trabajando. Y así él se convierte en la autoridad servidora de su pueblo, siendo sus regidores. Quizás son los únicos nombres que van a escuchar porque el resto se los dejo para que busquen ustedes. Siendo sus regidores los señores Víctor Poma Alegre, Antonio Tino Serra Colonia, Germán Aguilar Oncoy, Juan Gancio Ardiles Valverde Ardiles y Juan Moreno Alegre. Ellos pidieron cuentas a la Junta Cesante, del despacho de la Junta Cesante, sin tener respuesta. Y en todos esos avatares ocurrió el terremoto de 1970 y la gente, a pesar del entusiasmo, se dispersó porque cada uno tenía que rescatar su casa, su familia, sus cosas, sus animales, sus caminos, que todo se había deshecho completamente en Pampas Grande, porque el terremoto a esa zona azotó más que acá, más que ahora, más que a nuestra zona. El alcalde y sus regidores tenían metido en el corazón y en la cabeza el tema de la carretera, y a pesar de las incomodidades que produjo el terremoto, anduvieron de casa en casa, de barrio en barrio, llamando a los vecinos para seguir trabajando esta carretera. El sueño de la carretera Yupas-Culebras se inició del distrito de Pira, de Yupas a Pira, y ellos hicieron llegar su carretera. Ahora le tocaba a Cajamarquilla hacer a la Libertad Cajamarquilla hacer llegar su carretera a ese lugar. Y también ellos empezaron a trabajar. Y don Porfirio nos cuenta, nos dice que él recuerda con admiración y cariño cómo los cajamarquillanos hicieron pasar la carretera en ese lugar que a mí me aterra, Quimajaca. Seguramente a ustedes también cuando pasan les sacude y qué pasa si acá se cae el carro, no encuentran ningún huesito. Entonces ahí ellos estuvieron como 3 años trabajando, los cajamarquillanos, pero también en ese lugar de Quimajaca colaboraron los de Pampas Grande, y eso lo sé de buena fuente porque mi hermano fue uno de los que estuvo, uno de los pampasinos estuvo trabajando allí. También los pampasinos y los cajamarquillanos siempre nos hemos dado la mano, como pueblos hermanos que somos. Tocaba ahora hacer pasar la carretera a Pampas Grande, y esa es la parte de la historia que voy a tocar un poco más. Gracias a la información que nos da don Porfirio Valverde en el presente libro, el padre del autor de Pampas Grande, un pueblo dueño de su destino. Él deja un escrito y el profesor Edgar sobre eso agrega otros datos y pone literalmente el escrito que dejó su padre, el alcalde de entonces. Ocurrieron muchos hechos largos de narrar, pero el trabajo empezó con la entusiasta participación de 8 caseríos o barrios en armonía y en coordinación completa. El 15 de mayo del 71, en coordinación con las autoridades departamentales y de la provincia y las autoridades de todos los estamentos de Pampas Grande, y los vecinos y los braceros y los estudiantes, todos recibieron
estuvieron presentes también allí en esa ceremonia las autoridades de Huaraz, con Jaime Herrera Talavera, Antonio Valenzuela y como director responsable el ingeniero James Pérez Maquilón, miembro del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Ese mismo día se colocó la primera piedra a la salida de Cajamarquilla en medio de mucha alegría. También se realizó concursos y mucha fiesta. ¿Y quién no? Al empezar un trabajo anhelado y soñado. Avanzado el trabajo, se realizó una fiesta cuando ya habían avanzado en el lugar que se llama Uruacaca, con muchos visitantes, también de la televisión, de la radio, la prensa, autoridades, delegaciones de Huaraz, de Chimbote, de Casma, de Guarney, de Pariacoto, y los braceros, y de todos los distritos, y los braceros que trabajaban en esa carretera. Dice don Porfirio, estas son sus palabras textuales: en el momento más emocionante de la fiesta, don Gustavo Castillo me llevó a un lado y al oído me dijo: yo te hice nombrar alcalde. No has defraudado al pueblo, la carretera es un hecho. Y eso consigna a don Porfirio con una emoción muy grande. Quizá, si el señor Gustavo Castillo Artiles no lo hacía nombrar alcalde precisamente a él, quizá todavía hubiéramos estado luchando por nuestra carretera. Por eso, esa parte a mí realmente me emociona. Así trabajan indesmayablemente las autoridades, la gente, de los que vivían en Pampas Grandes, los que vivían fuera, hicieron llegar la carretera a Pampas Grandes. Y para la inauguración precisamente coincidió con la fiesta de nuestro pueblo, para el 30 de septiembre, con el patrón San Jerónimo. Y acá cuenta una anécdota don Porfirio, que para que lleguen a la plaza, estaban en un lugar que es los carros cuadrados, en un lugar que se llama Urucocha. ¿Y quién va a entrar primero? ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a inaugurar? Y había ganado don Antonio Boyes. Y allí estaba también don Lino Cerda con su carro. Pero, como siempre ocurren las cosas, ocurrió algo. Alguien entró antes que ellos con su carro, con sus alumnos, y eso lo van a averiguar ustedes quién fue cuando leen, y algunos lo sabrán. De ese modo hacen llegar la carretera a nuestro Pampas Grande. Y don Porfirio consigna en su libro, en sus notas, algunos hechos dignos de mención, dice él. Les voy a dejar para que lean eso. Solo voy a leer uno que otro que a mí también me ha impresionado. Él nos cuenta, dice, la temeraria actitud de los braceros de Guamilla y Matara, que por sorteo les tocó trabajar en el primer turno, cumpliendo con su deber, prácticamente colgados de sogas en el peligroso sector de Huamantaka, a la salida de Cajamarquilla. Ahí es un cerodillazo parado. ¿Cómo esos hombres comunes como nosotros hicieron pasar esas máquinas colgados literalmente de la pared del esquema? Él consigna con admiración, y yo también, y seguro que ustedes también. Y otro hecho que él consigna, dice, el ingeniero que estaba dirigiendo eso, al escuchar las dinamitas, al escuchar las máquinas, en un cerro que jamás se hubiera pensado que iba a trabajar y escuchar esas explosiones, había soltado unas lágrimas, un extraño.
no extraño, él no era de Pampas Grandes. Eso considera también don Porfirio. Y hay otra cosa que a mí me ha impresionado también de las anécdotas que cuenta don Porfirio. Nos cuenta lo siguiente: nuestra solicitud para que nos suspendan el apoyo que comenzamos a recibir, consistente en latas de aceite, apoyo que lejos de estimularnos nos hacía pelear. Eso dice de don Porfirio. Pero ¿qué pasó? La gente de Pampas Grande dijo: no queremos ayuda, nosotros tenemos nuestras propias cosas en nuestra casa y vamos a traer nuestra propia comida. No queremos aceite, no queremos nada. Ahora, en cambio, pedimos aceite, pedimos de todo. No confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en nosotros mismos, en nuestro trabajo honrado. Y eso no pasó en esa gente de esos tiempos, en nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos mayores, nuestras autoridades y nuestras madres estuvieron ahí en el campo, en el campamento, cocinando en la incomodidad para atender a tanta gente. Eso quiero yo que recuerden y que sepan los jóvenes, y que los profesores enseñen a sus alumnos esa parte de la historia, y no hay que ser ingratos con los que forjaron nuestros pueblos, ni con su gente común, ni con sus autoridades, ni con sus maestros. Hay que saber reconocer lo que alguien hizo por un pueblo. Y así hay varias anécdotas que cuenta don Porfirio con sus propias palabras, y seguramente ustedes lo van a leer. Y él también hace reconocimientos a distintas personas e instituciones, que tampoco lo voy a decir completo, sino uno que otro, que también me ha impresionado. Por ejemplo, el reconocimiento de agradecimiento a la República Federal Alemana, que donó las maquinarias pesadas para la rehabilitación de nuestro distrito después del terremoto. Seguro que muchos no lo sabían. Y así, entre las otras cosas que dice, hay algo también que alguna vez escuché, porque somos criticones: él sí, porque lleva su carro, esto que lo otro. Acá dice otro reconocimiento a don Antonio Collas Domínguez, que con real entrega e identificación de los trabajos nos sirvió como proveedor y hasta aguatero, poniendo cilindros de agua en los campamentos. Seguro que yo, teniendo mi carro, no hubiera ido llevando el agua. Hubiera dicho: ay, mi carro está mal. Pero ese señor sirvió hasta de esa manera. Y así hay muchas instituciones, muchas personas a las que él agradece. Y eso lo tienen que leer ustedes. Ahora, la carretera tenía que completarse porque Pampas Grande no termina en la Plaza de Armas, sigue todavía hacia Huanchay, pasa todavía el caserío de Chorrillos, San Juan y la Florida. Después de 7 años, nuevamente retoman el trabajo para hacer pasar la carretera a Huanchay. Y eso empieza en el gobierno municipal de don Bernabé Foral Alegre. Y él hace llegar la carretera con toda la gente, con las autoridades, con el apoyo de todos, como siempre, con el apoyo de todos, hace llegar la carretera hasta Canchajica. Y hay todavía algo ahí que me estoy comiendo, pero no es bueno. Cuando iba a pasar la carretera de Pampas Grande, ya para Huanchay, hubo un grupo de gente que quería que
el trazo inicial de la carretera variaba y que entrar hacia Chorrillos, no conozco muy bien esos sitios, pero que bajara. Pero el alcalde y otras autoridades dijeron que el trazo inicial tenía que respetarse. Y así se construye esa carretera y llega hasta Canchaquilca. Luego entra don Moisés Támara y hace llegar la carretera hasta Urcumas. Estaba en el lado de mi barrio, por la propiedad de mis padres. Y luego entra a la alcaldía don Domingo Silas Colonia, que trabajó como 2 o 3 cuadras, dice a lo sumo, de Orcomas hasta la boyada de Puna, dice. Pura tierra no es difícil como les tocó a nosotros. Estuvo 2 periodos, pero eso fue todo lo que hizo el Señor. En la administración del Señor Máximo Alegre Nostroza, nuevamente se acomete la obra y llegan hasta el precipicio de Puna, que es igual que Timacapa, un lugar completamente rocoso. Luego, en el periodo del alcalde Serapio Zacarías Moreno, no se trabajó la zona de Pampas Grande, sino un tramo de la carretera de Huanchay hacia Pampas Grande, que también iba a servir pues para la carretera de integración. Y luego viene el alcalde don Inocencio Villafuerte Colón, y con él, conjuntamente con la alcaldesa de Huanchay, se trabaja el tramo que faltaba y hacen llegar la carretera a Pachuas, y ya está en Huanchay el 31 de diciembre de 2001. Así termina la historia de la carretera, de cómo llegó hasta Huanchay. Y posteriormente Huanchay hizo trabajar, pues no, y como querían, hasta Culebras, hasta Guarmey. Ahora cuando se viaja, es mucho más fácil venirse de Lima por esa ruta, sin alturas. Cualquier persona enferma también puede llegar a su Pampas Grande con alegría. En cambio, cuando venimos de Lima por esta ruta, hay que pasar Cayam y hay que pasar Castilla, que son altísimos, y una persona enferma no puede. Miren cómo el entusiasmo de nuestros antepasados logró esa hazaña de hacer llegar la carretera, de hacer completar la carretera de integración Lumas Culebras. Ahí también toca a Edgar la denominación de la carretera Cajamarquilla-Pampas Grande como Porfirio Valverde. Hicieron también, hubo una gestión de la Acción Progreso Pampas Grande de la alcaldía, y lograron con justicia que esta carretera lleve el nombre del alcalde que hizo empezar, que hizo terminar, logró llegar a Pampas Grande, hacer llegar a Pampas Grande la carretera. Entonces nuestra carretera se llama carretera Porfirio Valverde Reynal. Acá están las resoluciones, todas las cosas oficiales que ustedes tienen que leer para informarse un poco más, porque a veces uno habla cosas sin haberse informado correctamente. También hay otro asunto que toca a Edgar, la recuperación del nombre del distrito de Pampas Grande. Y yo he escuchado desde pequeña que éramos de Pampas Grande, no simplemente de Pampas, pero dice que en 1857 nos habían quitado nuestro grande y nos habíamos quedado solamente con Pampas. Y Pampas hay en Yeguay, Pampas el nuestro y Pampas el de Coromo, de donde si decían ha ocurrido tal cosa en Pampas, la gente no sabía en cuál Pampas. Pero nosotros que decimos, ustedes también, como de Pampas, procedentes de Pampas Grande. Entonces,
ahora parecíamos no solamente como pampas. Y entonces un grupo de personas y de autoridades también empezaron a gestionar para recuperar nuestro nombre de Pampas Grande. Y después de muchas gestiones que van a leer ustedes con fechas y con nombres, allí también van a encontrar los nombres de sus antecesores. Quizá está el de ustedes también, cómo gestionaron para lograr que nuestro Pampas nuevamente llegue a ser Pampas Grandes. Hubo incluso un referéndum, seguramente muchos de ustedes participaron, a donde la región dijo que hagamos un referéndum, me parece que realmente quieren ser de Pampas Grandes. Y acá está el resultado. De 437 votantes, 403 dijeron sí queremos que sea Pampas Grande. Y 6 votaron en contra. Quisiera saber quiénes fueron esos 6. Y 28 blancos y nulos, que también quisiera saber quiénes son, porque no es bueno ser tibiecito, o sí o no. Pero acá tenemos blancos y nulos, ¿no? Pero esos 6 en contra, no sé quién no quiso ser de Pampas Grande. Posiblemente ya no vive ahí, porque ahora es Pampas Grande. Y así, queridos amigos, se llegó a recuperar el nombre de nuestra amada tierra de Pampas Grande, gracias a las gestiones de las instituciones, de las personas. Y en el año 2012, ¿no?, se recupera el nombre de Pampas Grande. Ahora somos legítimamente de Pampas Grande. Antes solamente éramos de Pampas. También hay otro tema acá que yo no lo entiendo mucho, que es el problema en el aspecto agrario de Pampas Grande, dice, de los comentarios que yo he escuchado, que por culpa de algún alcalde que no tuvo la voluntad de servir a su pueblo, no nos anticipó, no nos avisó que había un comunicado así de bienes nacionales y se apropiaron de nuestro terreno. Ustedes saben muy bien que en Pampas Grande, durante los meses lluviosos, nuestros animales bajan a la parte baja, porque es nuestro. Durante los meses de invierno, en zona abrigada, los animales comen bien por el pasto, y cuando entra el verano en nuestra zona, nuestros animales suben a la parte alta. Entonces esos terrenos no estaban abandonados, y sigue todavía ese problema. Ni siquiera estamos en nuestra tierra, creo que estamos en la tierra del Estado, ya no es de nosotros. Toca también Edgar, y seguramente don Porfirio, personajes notables de nuestra tierra. Yo escuché desde pequeña, y acá no lo conseguí nada, a los abuelos de los Valverde o a los bisabuelos. Había un señor, Cipriano Valverde, que hizo respetar unos restos arqueológicos que tenemos en Pampas Grande, que se llama Manja. Ese resto arqueológico estaba entre las propiedades de mi abuelo, don Valentino Poma, por un lado, por un cerro, a este lado de los Poma y a este lado de los Valverde. Y esos dos señores cautelaron la conservación de esos restos históricos.